Ongi etorri, herri irratiko entzule, bienvenidas, bienvenidos oyentes de Radio Popular. Bienvenidos a una nueva edición de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que en esta ocasión va a hablar sobre un escritor navarro. Nacido en Viana en 1927, se nos dice además que en la misma casa en la que naciera el escritor navarro Villoslada, Pablo Antoniana estudió magisterio en Logroño, se licenció en Derecho en Zaragoza y fue a partir de 1952 y hasta su jubilación cuando ejerció de secretario de los ayuntamientos de Sansol, El Busco y de Sojo, en la Merindad de Estella. Sus primeros contactos con la literatura se inician en 1947, publicando cuentos en el periódico Amanecer, en el semanario Domingo y en revistas universitarias como Cerbuna. Funda en Zaragoza con José María Aguirre la revista de poesía Almenara en el año 1950. Corría el 1959 cuando gana su primer premio literario, el Sésamo, de novela corta, y desde entonces no ha dejado de escribir. Ha publicado artículos y cuentos en la prensa, Diario de Navarra, Navarra Hoy, Egin, y finalmente cabe destacar que hace pocos años, en 1996, se le concedió el premio Príncipe de Viana a la Cultura. Para hablar sobre la vida de Pablo Antoniana, tenemos a tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos con nosotros, escritores y muy relacionados con el mundo de la literatura. Carlos Auceneche, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Félix Maraña, lo mismo, Ongi etorri, bienvenido y gracias. Y buenos días. Y José Luis Padrón, gracias por estar con nosotros. Qué ricas son, tú ves. Hablamos, o es lo que queremos hacer en estos próximos minutos de radio, sobre la vida de Pablo Antoniana. ¿Qué es lo que se puede destacar? Pues habrá tiempo para profundizar, pero a grosso modo, ¿qué se puede destacar sobre la vida de este escritor navarro? Cualquiera de los tres. En primer lugar, de Pablo Antoniana hay que decir que representa, para cualquier escritor, creo que para cualquier ser humano, pero para cualquier escritor, el imaginario y la referencia más viva de lo que es precisamente un escritor, ¿no? El hombre, el ser humano que entrega toda la ciencia y la conciencia, es decir, su saber, su entender, su mirada sobre el mundo, para que los demás se recreen o vivan en ella y con ella, ¿no? Es decir, que en buena medida, incluso hoy es el paradigma fundamental de lo que al menos uno entiende por escritor, entre otras razones, porque cuando él se inicia en los años 60, o últimos 50, digamos, en la creación literaria, pues ya más consistente y de cierto signo y sin duda alguna revelador, pues el tiempo, la historia y el momento, la sociedad entonces, miraba a la literatura y a la creación literaria como un producto en sí mismo, como una creación, como un conjunto de referencias que eran fundamentales para entender el tiempo y la historia, el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, hoy, en la vida que, pues digo que es un paradigma, la vida que nos toca pues aguantar, sostener o crear también, bien, a nuestro pesar, no interesa tanto la obra literaria, porque todo se ha puesto de tal forma al servicio del comercio que lo que interesa es el escritor famoso. Es decir, el escritor o escritora con independencia de su obra. Entonces, hoy Antoniana sigue representando, no es para mí como escritor y para cualquier escritor que haya seguido su trayectoria y que quiera ser mínimamente independiente o un poco desobediente o bastante desobediente o muy desobediente como es Pablo, que también son todos los signos de ese imaginario de Pablo y ese comportamiento de Pablo y esa conciencia de Pablo, pues creo que sigue siendo un ejemplo mayor todavía, porque, insisto, hoy la vida cotidiana, las medias, el comercio, la literatura, etcétera, nos invita a que nos fijemos en la cara, en los gestos, en las torpezas o los aciertos de un escritor o escritora, y no en la construcción de una memoria, de una vida literaria y de un sentido, como es la consecuencia del sentido de la obra de toda la obra de Pablo Antoniana.
Por lo tanto, cabe destacar, por un lado, que Pablo Antoniana sería prácticamente desobediente con esta sociedad en la que vivimos hoy en día, Carlos, que es cuando menos superficial y se queda simplemente con la imagen y poco más. Sí, bueno, a mí me parece bastante claro que ahora normalmente lo que estamos viviendo no obedece a muchas casualidades. Esto no es tanto azar como se pretende, ¿no? Y entonces lo que estamos cosechando es un tipo de hombre que es el hombre que se está haciendo cada mañana, se está haciendo con plena intención, y entonces lo que estamos viendo es los resultados, ¿no? Es que, entonces la persona que trata un poco la desesperada de resistir a esta ola que nos sumerge, pues que nos sumerge evidentemente y con muy buen cuidado dentro de un cuerpo legal, ¿eh? Es decir, que en esta sociedad lo primero que se constata es que se puede ser un perfecto canalla dentro de la ley. Entonces, esto naturalmente son cosas que no conviene decir, y estamos sumidos en un estado placentero, entre comillas, y tal. Un hombre como Pablo Antoniana, por eso yo siempre sostengo que no solo es un hombre en vías de extinción, sino que desgraciadamente, y ello es mucho más grave, es una especie a extinguir. Claro, esto es terrible, esto es terrible. Y eso también hace que ahora mismo que estamos empezando a hablar de él, por eso seguramente estamos hablando más de un estilo de hombre que de los extremos literarios de su obra, ¿no? Que yo creo que al final, por respeto y por decencia a Pablo, pues lo que habría que hacer es ir corriendo a una librería, y si no se le ha leído, pues empezar a leerlo, ¿no? Es todo respeto, y es lo que debemos hacer. Ahora, aquí estamos unos amigos reunidos para hablar de él, cosa que creo que siempre es positivo, y entonces indudablemente nos vemos eh, pues un poco obligados a hablar de ese estilo de hombre que él es, y que naturalmente ya digo que no hay ningún azar. Bueno, hay algún azar, porque siempre hay azar, pero hay mucho más que azar. Hay una voluntad sobre el azar que todo va torciéndolo de forma que haya que resistir. Pablo ha resistido como ha podido, ya desde los tiempos del franquismo, pues, término que naturalmente también hay muy buen cuidado en decir que está superado y que no hay que hablar de ello, es una palabra ya que no conviene. Y entonces Pablo es un producto del franquismo, como hemos sido tantas personas, y naturalmente el franquismo no fue una cosa cualquiera, es decir, que fue una cosa tremenda, y fue una cosa que ya no le deja a uno ser como hubiera querido ser, o ser de otra manera, ¿no? Pablo es un resistente, y naturalmente yo por eso digo que no solo fue secretario de UNAS, evidentemente, sino que fue secretario del hombre, ¿no? Es decir, que es el secretario que va tomando nota de un montón de cosas que él está controlando y que está viendo a su alrededor, y que naturalmente levanta acta de ello. Es decir, que creo que eso es una actitud muy importante, levantar acta. Comentabas, Carlos, del hecho de que bueno, la figura de Pablo Antoniana puede ser no ya una figura en extinción, sino incluso a extinguir, que es muy diferente el concepto. José Luis, los escritores jóvenes que venís por detrás, ¿os fijáis en esos referentes o cada uno tiene que mantener un poco su idiosincrasia personal? Yo creo que si nos fijamos enteramente en esos referentes, considero que para nosotros son fundamentales, son conductas y maneras de ser a seguir, y son en definitiva ejemplos que, bueno, en mayor o menor medida mantienen viva la confianza en el ser humano, en el ser humano que se compromete con su conciencia, el ser humano comprometido con su pueblo, con su tierra, con el ser que sufre. Creo que toda la obra de Pablo Antoniana es un reflejo de la sed de justicia, de la sed de la independencia personal, ¿no? sobre lo que
bien ¿no? explicaba Carlos, el poder de mayúsculas desplaza ¿no? Y parece que muy premeditadamente como él explicaba, ¿no? No podía explicar mejor que se trata de extinguir esa conducta. En ese sentido creo que los más jóvenes hemos encontrado no solo en Pablo Antoniana, sino también en escritores como Félix Magaña, Carlos Anteneche, una compañera aquí, Miguel Sánchez Costil y tantos otros, ¿no? Estoy pasando aquí ahora una fotografía, 2 páginas del periódico Bilbao, con escritores Martín Ugalde, Soriano Mendiola, Ignacio Aldecoa, Ramiro Pinilla, Martín Santos, que son una nómina de escritores bueno, que creo que son conductas y ejemplos a seguir en cuanto ¿no? En cuanto que han dotado a la literatura de su primera de función, que es la de iluminar, ¿no? Iluminarnos y iluminar esa parte de la sociedad que o bien ¿no? permanecía a oscuras o que bien estaba ¿no? permanecido intencionadamente tapada. Probablemente de lo que se puede escuchar aquí cabe resaltar un cierto pesimismo en que estamos hablando de una lucha probablemente justa pero en cierta medida estéril por minoritaria en la sociedad o porque queda al menos solapada debajo del poder. De modo alguno, yo creo que es todo lo contrario. A veces, efectivamente, puede dar esa sensación. Yo suelo decir, comento muchas veces con Carlos y comentamos ambos al mismo tiempo que esto está bien así. Es decir, lo terrible sería no darnos cuenta de que esto es así. Es decir, está bien que así sea porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta que esto es así, pero el hecho de que invoquemos a la Pablo Antoniana no es porque necesitemos un líder o una referencia fundamental, es una referencia que forma parte de nuestras vidas. En la historia, por hablar de sentido práctico, yo he dicho muchas veces que la literatura, toda la literatura de Pablo Antoniana es un verdadero manual de historia del tiempo, ¿no? O sea, claro, aquí cuando hablas de historia del tiempo, como todo el mundo habla en términos meteorológicos, pues igual la gente cree que estamos hablando de las variables y las isobaras, ¿no? Lo que estoy diciendo es que Pablo Antoniana, historia del tiempo en su tiempo, es decir, Pablo Antoniana, bueno, yo lo suelo contar con una palabreja que me hace mucha gracia, pero que les causa mucha gracia también a la gente, porque ahora los vocabularios han desaparecido, ya han desaparecido los vocabularios. Y Pablo Antoniana, ante todo, es un vocabulario. Es un vocabulario, como ha dicho antes Carlos Artenés, un vocabulario de vida, un vocabulario de vida con todos sus inconvenientes, un vocabulario de memoria, un vocabulario de tiempo, un vocabulario en el que explica trazo y paso a paso la conducta, las conductas en plural de aquellos gentes que viven a su paso, que están con él, que son él, que él también es ellos, aunque para la sociedad en la que le toca vivir, Pablo era el hombre raro, el hombre extraño, el hombre que se preocupaba. Hombre, ¿cómo te preocupas? Hombre, ¿por qué te ocupas? Pues eso es algo por lo que yo decía antes que dicen los estudios de la mente, ¿no? Así como suelen decir que la conciencia es un constructo, o el ánima es un constructo. Yo creo que el constructo de Pablo nace precisamente ahí, como ha referido antes, en esa casona. Si vais a Viana, preguntad dónde nació Navarro Villoslava. Navarro Villoslava, que por cierto, todo el mundo habla de él en términos que no se comparecen con lo que él hizo. Es decir, era un hombre sui generis, pero al mismo tiempo era un hombre del país, que es lo que ha sido Pablo. Cuando dices es un hombre del país, a la manera en la que un tal Julio Barbaroja decía, en este país nuestro ocurren estas cosas. No estaba hablando de Afganistán, estaba hablando de un país que en la mente de cualquier persona que vive entre nosotros con nosotros, pues sabe que es mucho más extenso que los límites de las leyes, como decía antes Carlos, ¿no? Es el país, además del ser humano, es el país, un país, Euskal Herria, que tiene unos referentes mediatos y inmediatos que Pablo ha ido construyendo, anotando, sufijando, dando a la luz, dando a conocer. Y en ese constructo que se crea en esa casa de donde están todos los fantasmas del tiempo, todas las vivencias del tiempo, todas las memorias, es su madre, Blanca Chasco, la que le cuenta todos aquellos cuentos, que ella había recibido a su vez
de la casa, es decir, de la hija de Navarro Villoslada y de los propios parientes. Es decir, ¿qué les contaban todas aquellas gentes? Pues cosas, no había medios de comunicación, y los medios de comunicación eran la literatura oral, es decir, era la vida auténtica. Y yo creo que toda la literatura de Pablo, de cualquier novela que podamos citar para ser más prácticos, ¿no? Usando por pequeña crónica, ¿no? Que fue la novela más ligada directamente a nuestras conductas, al menos a la mía y a la de Carlos. Como he contado en muchas ocasiones y que voy a ser breve, pequeña crónica se editamos un grupo de escritores de San Sebastián en la revista Curfil, en el año 75, ¿no? Esa novela para mí es y sigue siendo hoy, porque en ella está prácticamente todas las referencias de orden literario, mental, histórico, emocional, del escritor Pablo Antoniana, y que se ha conducido en el tiempo. Y a mí me preguntan, ¿y dónde está? Cuando me preguntan, ¿dónde está lo más significativo a la hora de Pablo Antoniana? En Pablo Antoniana. Es decir, yo creo que de Pablo Antoniana hay que mirar todo. Hombre, para ser prácticos, pues la gente dice, tiene que ser práctico, no le puedes decir que lea en un tiempo a todos los escritores todas sus obras, pero sí, como decía Sánchez Ortiz, conviene invitarles a una participación. Por ejemplo, empezar por un libro en el que está todo Pablo Antoniana, Textos y Pretextos, que lo editamos en San Sebastián, en el 96. El texto y pretextos está recogido todo su pensamiento prácticamente, tanto literario como no literario. Para mí es todo literario, es decir, y humano. Y en Memoria de Oración y Periodismo, donde hay también parte de esa memoria, luego sus novelas. Pero en sus novelas está, insisto, una construcción de historia del tiempo como se da en los grandes novelistas de todos los tiempos. El Cervantes está aquí. Seguimos ahondando y repasando la vida de Pablo Antoniana. Carlos, andas leyendo apuntes de un blog que me tienen un tanto... Está aprendiendo No, cosas. estoy aprendiendo de cosas que escribí hace algún día. No, estaba recordando algunas cosas. Al hilo de lo que comentaba ahora Félix, pues estaba recordando una escena, ¿no? Una escena que siempre ayuda, es una escena concreta y ya en aquellos tiempos en los que Félix y yo estábamos allí en Curfil y tal, pues baja, es como el descendimiento de Pablo, ¿no? El descendimiento de Pablo por las escaleras, pues nosotros estábamos allí en una especie de catacumba o de una bodega que teníamos ahí en Curfil y después Campil y un día pues fue el advenimiento de Pablo, ¿no? Y bajó En carne mortal. en carne mortal, naturalmente, pero oliendo muy bien. y entonces pues nada, pues vimos que sí, que era él, que existía y tal, porque a nosotros nos había impresionado sobremanera pues Pequeña Crónica, que Pequeña Crónica yo confieso mi absoluta querencia y yo dentro de su obra, que todo es extraordinario, pues Pequeña Crónica sigue siendo para mí lo que más entrañable me resulta y más mágico, y desde luego siempre digo que para mí ya en Pequeña Crónica pues está el mejor García Márquez, junto a las técnicas enumerativas de Alain Robbe-Grillet y el nuevo román, está la atmósfera de Juan Rulfo y Pedro Páramo y Ana Llamas, está ese desfile de los muertos vivos y de las almas en pena, está tantas cosas y dicho de una manera absolutamente extraordinaria, ¿no? Y esa escena de cuando llega allí y la fiesta del encuentro, pues por ejemplo, pues me ha venido a la memoria, ¿no? Y sobre todo esa forma ahora que nos dicen continuamente que todo va bien, que naturalmente es una frase terrible, ¿no? Eso de que todo va bien, viendo lo que es el mundo, y lo que siempre ha sido y lo que siempre será, el decir que todo va bien es impresionante. Pero ya estamos absolutamente embotados y oímos estas maldades de una forma absolutamente llevadera, ¿no? Y con una sonrisa en los labios. Es decir, que las cosas tremendas las recibimos como mínimas. Y eso ya es una especie de victoria de esa forma de presentar las cosas. Y bueno, pues recuerdo la anécdota que le preguntaron un día a Baudelaire si había conseguido ser feliz en su vida, aunque sea un momento. Y contestó, todavía
todavía no he caído tan bajo. Creo que no se puede decir en menos palabras, con mayor precisión, lo que verdaderamente representa el tener una cierta conciencia de las cosas. Que no todo va bien, en resumidas cuentas. Y yo diría, o algo más, le diría más. Algo más. Bueno, decir que todo no va bien es una canallada, pero sí, jamás me atrevido a decirlo. De todas formas, ese tono que estamos dando a la idea, al ideario, a la manera en la que se nos aparece la figura humana e intelectual de Pablo, no es algo que sea extraño a la propia vida literaria de todos los tiempos. Quiero decir algo más. Pablo tiene algunos latigazos, algunas frases, algunas expresiones también pues, en ese sentido mortíferas y elementales, pero al mismo tiempo clarísimas y clarividentes, cuando dice que el hombre el que está solo nunca está solo, ¿no? Y él parece que como que ha ido hacia su propia soledad, pero no ha ido hacia su propia soledad. Es decir, escritores como que realmente dibujan el tiempo, insisto, y la psicología de las gentes. Porque Pablo, cuando está notando conductas, es decir, maneras de conducirse, yo que sé, de cualquier gremio, él llama gremios y hace unos gremios, yo que sé, el gremio de los mendigos, el gremio de los gitanos, el gremio, y todo ese conjunto de tareas, de grupos humanos asociados en razón a veces de la distinción, a veces precisamente de la marginalidad, de la marginalidad. ¿Cómo Pablo Antoñana incorpora a todos esos seres marginales? Yo suelo decir que es un especialista en mendigos, a la conocimiento de los demás. Es, me parece, en parangón a lo que hizo la generación del 98, bueno, digo la generación del 98 para entendernos todos, un grupo de escritores, a la manera de Baroja, por ejemplo, él invoca mucho a Baroja, también invoca mucho a Namuno, el propio Pablo, pero a la manera de y a Valle Inclán, hicieron estos escritores del 98, que es ir pateando la realidad y diciendo que existía la realidad. Es el salto entre Galdós y los novelistas posteriores, ¿no? Pues en Pablo se da Galdós, los novelistas 98, se da Follner y se dan todas aquellas referencias posteriores y modernas en el sentido más estricto del término, que hay en la literatura universal. Su República de Ibar a mí me parece que está encendida de esa magia que ha dicho Carlos, que encontramos en otra buena parte de la literatura. Y voy a decir algo más ahora que ya he citado antes a un grupo de escritores de ese tiempo, porque ahora solo hablamos voy a decirlo con naturalidad, ahora solo se habla de Espido Freire, y me parece muy bien, que se hable de Espido Freire, ¿verdad? Pero me parece muy mal que solo se hable de Espido Freire. Lo digo como un paradigma de las cosas que ocurren. Yo tengo delante de mí, evidentemente, estas fotografías, y digo Ramiro Pinilla, digo Martín Santos, digo Ignacio Andecoa, digo José María Mendiola, digo Martín Ugalde. Martín Ugalde en el año 60, y podría estar recordado en discografía, en el año 62, desde América, envía una novela al premio Sésamo en Madrid y gana el premio. No ganó una persona que tenía agente literario, pero tenía tratos prohibidos, claro, evidentemente los agentes literarios, no las personas, sino una obra. Pero es que ese mismo año Pablo Antoñana, Mendiola gana el Nadal. Y ese mismo, el año anterior, Pablo Antoñana se queda segundo en el Nadal. No le digo el primero porque se atrevieron a darle una novela que creaba problemas. La cuerda rota. El año 60, ese Ramiro Pinilla que acabo de citar, que no se conoce en nuestra realidad social y cultural vasca, no se conoce, digamos, la manera que cualquier sociedad debería corresponder a la actitud de esta gente, y están vivos, pues gana el primer Nadal. ¡Qué casualidad! Todas esas ganancias, para nuestra sociedad, para nuestra cultura, para nuestro tiempo, ocurren en todas estas referencias. Es decir, del 60, luego el 62 Martín Santos, el tiempo de silencio. Pero es que en el 61 gana el Sésamo, el amigo Pablo Antoñana también. Es decir, ¿qué pasa aquí? Pues que un grupo de narradores vascos, expresándose de una forma u otra, estaban construyendo una literatura única en el tiempo. ¿Pero qué tiene que enviar esto a ningún tipo de movimiento, de nada? No estoy saltando más de la realidad. Hablaba de la mejor literatura sudamericana que estaba haciendo aquí. ¿Qué más realismo mágico que el comienzo de la novela de José María Mendiola? Muerte por fusilamiento, con la que gana Nadal en el año del año 62. ¿Y qué más
entidad narrativa que su propio cuento que gana en el año 61 en los cuentos de San Sebastián, cuando los de San Sebastián lo ganaban los cuentos, no las personas. Todo esto que estamos diciendo no es para decir, sino que vemos que hay otra conducta. Evidentemente, hoy la sociedad, los medios, etcétera, no en este caso estamos hablando de otra cosa, o de otras miradas, pues están relacionados con si te han dado o no un premio. Entonces, insisto, no se daban los premios a las personas, se daban a las obras. El Nadal y el Sésamo eran los dos premios más válidos en la realidad cultural española del tiempo, y donde realmente se purgaban nuevos valores, y salían nuevos valores. Todo eso fue, las relaciones fueron más. Hoy si lo preguntas a la gente y te dicen que no saben quién es. Entonces, yo creo que en estas emisiones de escritas punta, que está, su débito es la propia sociedad, evidentemente, de la parte de la que estamos, reconocer a todo este conjunto de narradores es casi un débito moral, no es casi, es un débito moral, porque realmente, hoy si no solo se hablan de famosos, solo se habla de famosos, y si le han dado o no, o si ha salido una crítica de García Posada o no. No sé quién es García Posada, o si tal, no me acuerdo de quién es, pero a lo que iba es que todo está ahí, ¿no? Entonces, para eso invocamos a Pablo Antoniana, para decir que en toda su obra literaria hay una conducta. En el año 60 y algo, hablando de otro vasco, de Gabriel Zelaya, María Teresa León, la mujer primera que fue de Alberti, y una escritora extraordinaria, excepcional, y una mujer con una conducta también extraordinaria en el orden histórico, decía a propósito de Zelaya que, a propósito de un libro de Zelaya, en el Nacional de Caracas, en un periódico de Venezuela, que el poeta, además, el escritor, el poeta, el creador, es además una conducta. Y creo que es esa indicación que estamos viendo aquí de la conducta de Pablo, esa mirada constante, incluso con piedad, es decir, piedad en el sentido más noble del término, claro, porque todo lo demás es despiadado, con piedad incluso sobre las grandes tragedias de la propia humanidad. Y también con una cosa que me parece fundamental en la literatura de Pablo, con un gran sentido del humor. O sea, ¿en qué manera él se asoma a la Segunda Guerra Carlista? Ahí está su libro, dice la Segunda Guerra Carlista, que levantó ampollas, pero ampollas terribles. ¿Por qué levantó ampollas terribles en la Navarra Eterna? Pues porque realmente, hombre, iba sujetando con todo su humor, con comas en su punto y con sus retrancas, pues valores, incluso desvalores de la sociedad, que se construyó en torno a aquellas cosas, pues en miserias, que hubo muchas como las hay en este tiempo. Entonces, creo que esos tipos de narradores son para nosotros y para todos una conducta continuada. Gracias. José Luis. Hemingway, Camus, Sartre, Dostoyevsky, y en el caso de Pablo, los que son gigantescos y geniales, inadaptados, ¿no? En definitiva. Y volviendo a su obra, pues, recalcar lo que él llama pequeño, diminuto y amado país, pues que está vivo y resumido en sus tres primeras novelas. No estamos solos, el sumario y pequeña crónica. Y tienes que decir que hemos traducido por primera vez a Pablo Antoniana al euskera en una colección maravillosa de cuentos que se titula Lugar en Mugarriac, y que realmente ahí está, y lo que hay que hacer es ir a las librerías, preguntar si está Pablo y dirán sí, pasen, y me pasarán dentro, les compran los libros, se los llevan, los regalan, están con ellos, y realmente es la nueva forma de vivir. Creo que un libro, ahora dicen todos que van a hacer una campaña de la lectura, pero resulta que en fin, solo hablan las ministras y los ministros y toda esta gente. Yo creo que un libro, vamos, además te cabe un bolsillo. Hay una espina clavada, observo, con respecto a la actitud de la sociedad. Realmente la sociedad no aprecia lo que es un libro, José Luis o Carlos. Lo que hay dentro de un libro, estamos tan, no sé yo si decir, ensimismados con la imagen, la televisión, la imagen, como decíamos antes, ¿no? Bueno, yo no sé José Luis, pero si miramos el periódico, todo es cine y música en las páginas culturales. Todo es cine o música. Por tanto, ya se está determinando de una manera una conformación mental de la sociedad. Se dirige a una sociedad de ciertos... Entonces, claro, vamos a ver, yo soy amigo de las nuevas tecnologías y incluso estoy en un proyecto de Internet. Pero lo que quiero decir con todo esto es que hemos mandado a la gente a Internet, a nuestros jóvenes los hemos mandado a Internet.
les hemos hecho pasar de la televisión a Internet. Y la persona que nos ha manchado con tinta los dedos corre serios riesgos de aceptar todo como algo sobrevenido, o como algo, como decía antes Carlos, algo natural, cosas que son tremendas, bárbaras. Y entonces, aquí, y el comercio te dicen, no, pero tú, bueno, yo puedo contar una cosa que es de chiste. Y en un periódico, hace 2 años, salió un titular en el que se decía, Félix Maraña vende, tiene que venderlos. Tiene que hacer esa comunicación. Incluso hay otros elementos. Por ejemplo, hoy hay una historia literaria hecha de mentira. Es decir, solo se habla de la obra, o sea, se habla de una obra y no se habla de en qué contexto se configura toda esa obra. Es decir, hay un título de Pablo que se titula, No estamos solos. Es que no estaban solos. El ser humano nunca está solo. Está en soledad cuando construye, cuando mira, cuando quiere recogerse para mejor servir a su tiempo. Pero estaban acompañados. Es decir, había otra verdad que hoy se niega, y también está negando el imaginario de toda la historia. Y también lo están negando las instituciones culturales. Voy a hablar de Euskadi, claro, las vascas. En la Universidad del País Vasco, por hablar de la universidad pública, ya antes decía nuestra universidad, pero en fin, parece que es más de ellos, es decir, solamente del funcionariado, y doy pruebas de ellas, pues entre otras porque en fin, se ha encargado la colección de poesía de la universidad, que hayamos construido entre todos los escritores y escritores vascos. Pero digo más, ahí no se enseña a esta gente. No se enseña, salvo que se ponga un enfermo, le hagan un homenaje, tropiece, o le pase algo extraño, que es también normal, porque a todos los seres humanos nos pasan los tropiezos, tenemos enfermedades, etcétera. Y salvo que pase algo extraño a su alrededor, o algo que eso es noticia, o que cumpla años, pues que no los cumpla. Lo importante que es miradles. Y yo creo que es una gran obligación de nuestro tiempo. Yo quiero decir que nunca más importante también, estamos hablando de Pablo Ardeñana porque hace apenas unos días hemos hecho una jornada sobre él, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un espacio como Pueblo Michelena se dio cuenta que merece la pena que se hagan esas cosas. Pero ese espacio, lo lógico es que también fuera la universidad. Es decir, la universidad, me refiero en un sentido más amplio, ¿no? Nosotros narradores, no hablemos ahora de escritores jóvenes que están todos los días en los periódicos muy famosos, porque el comercio les ha hecho famosos también, no solamente por su obra, que en algunos casos ni siquiera por su obra, solamente por el comercio. Entonces, esos no han nacido del aire. La cultura es una cadena y vienen de otro tiempo. Feliz, vayamos con José Luis, que si no se nos ve acabando el tiempo. Por ejemplo, a futuro, José Luis, ¿realmente esa dinámica se puede modificar, se puede cambiar? Como escritor joven también, a los que hacía referencia últimamente Feliz, famoso, probablemente también, y bueno, lo podemos emitir los que lo leamos o los que te leamos. ¿Se puede cambiar esta dinámica de la sociedad, José Luis? Bueno, no tenemos, nosotros no somos nada ante semejante poder, ante semejante capacidad de organizar lo que es el pensamiento y la conducta de toda la sociedad, pero lo que sí hacemos, y esto es una muestra de ello, es dar ejemplo de que hay otras conductas, de que también existen otras maneras de pensar y otras maneras de decir. En ese sentido, respondiendo a tu última pregunta, decir que sobre todo el mercado literario o la pachanga de todo lo cultural desprecia lo que sí son los libros cuyo contenido nos invite a pensar y nos invite a dudar de todo, cuyo contenido invita a la crítica y a la desobediencia, ¿no? Y desde el momento que uno se dé cuenta de eso, sea escritor o no, en este caso, si es escritor mejor, y ¿por qué? Puede levantar acta, ¿no? Como decía antes Carlos, desde el momento que alguien se dé cuenta, no sé si podemos cambiar la dinámica que nos rodea, pero al menos sí insistir en algo
bueno, que Félix subraya mucho y que creo que de entre tantas lecciones que nos puede dar con su conducta, sí, por lo menos que ese entorno no nos cambia a nosotros. Creo que ese es uno de los pilares fundamentales para que el futuro, bueno, para que el futuro también sea nuestro, ¿no? ¿Será nuestro futuro, Carlos? Pues la verdad es que por lo menos el pasado no lo fue y el presente evidentemente tampoco. No sé por qué lo va a ser el futuro. Yo siempre digo que la esperanza es uno de los conceptos más peligrosos de la historia, porque la esperanza nos conduce a una actitud de esperar. Entonces no creo que van por ahí los tiros, y nunca peor dicho, los tiros, y vamos, yo creo que no tenemos por qué mostrarnos esperanzados. Lo que tenemos que mostrarnos es resistentes. Antes, cuando has apuntado un poco qué era el libro, pues recordaba una idea que yo creo que puede ser interesante. Para mí el libro es un objeto mágico, ¿no? Es decir, es un objeto que nos asoma, y no sé por qué tiene que ser así, por eso digo que me parece mágico, pero que nos hemos acostumbrado a ello. Nos asoma a los mejores momentos de cada ser, y normalmente de seres bastante extraordinarios. Nos hemos acostumbrado a que esto sea así, el tener esa ventana abierta. A mí me parece algo absolutamente milagroso, prodigioso. No vamos a hablar naturalmente del precio del libro, porque vamos, me parece ridículo. Entonces, el hecho de que esto sea así, de que nos asome, o de que tengamos ese poder en la mano, de asomarnos a esos grados de conciencia en sus momentos más felices, o mejor dicho, más infelices, pues yo, vamos, creo que hay que valorarlo muchísimo. Como todas las ideas, o se tienen o no se tienen. Esa es realmente una idea que yo creo que hay que tenerla para empezar a valorar las cosas. Y naturalmente, pues nos asoma básicamente a la inteligencia, que es el desfile de la conciencia desde el principio de los tiempos de la humanidad, pues no ha sido más que desfilar la conciencia a lo largo del camino de cada circunstancia y de cada geografía. Y esa inteligencia hay que darse cuenta de que es la única que pone en dificultades al sistema. Es el único peligro para el sistema, sea el que sea el sistema. Es decir, y entonces esa inteligencia es el único factor de autocorrección de la humanidad. Es decir, que solo puede progresar, porque si no, si decimos todo está bien, es un estado de satisfacción, es un estado de buena esperanza, en vez de la esperanza desesperada, de decir la paradoja, y entonces eso es la inteligencia, la buena inteligencia, es decir, que la que tiene que resistir a las cosas que están mal, y que siempre están mal, porque está en la naturaleza de las cosas, por desgracia, y nadie sabe por qué. Entonces, a eso me quiero referir, ¿no? Es decir, que no hay por qué ser un hombre placentero, llevadero, audiovisual, previsible, programable, ¿eh? Y finalmente buen elector, pues lo que hay que ser al final en nuestra sagrada democracia. Entonces, bueno, pues simplemente ser un hombre resistente, y con eso no se está haciendo malo, sino simplemente se está cumpliendo una función. Y de la misma manera que ya desde los primeros tiempos de la humanidad, ¿qué ocurría? Pues que con el boca a boca se pasaban las ideas que cada cual tenía. De la misma manera, ¿por qué una literatura tiene que ser premiable? ¿Por qué? No es esa la cuestión. ¿No nos parecería ridículo que se empezaran a premiar los primeros hombres porque tenían ideas y que se empezaran a premiar en especies y tal? No se les ocurría premiar nada. Estaban simplemente viviendo de forma natural lo que les estaba pasando, que se les estaban ocurriendo cosas y que poco a poco de esa forma se iba mejorando un poquito el mundo, ese mundo tan difícil, y había pues un pequeño progreso que había. Bueno, pues eso, de eso estoy hablando. Félix, quería añadir algo más. Lo único, me parece que de lo que estáis diciendo aquí, bueno, estamos yéndonos un poquito más allá, probablemente como referente con Pablo Antonio, no está nada mal, pero sí me recuerda, porque antes tú, Félix, mencionabas la generación del 98, y partiendo de aquella época hasta la época también de Primo de Rivera, la República, el franquismo, a que los intelectuales, digamos entre comillas, eran como un poco también rechazados en las universidades, ¿no?
Parece que sí me recuerda un poco a esa frustración que tenéis. Es evidente, Cierto, por lo porque mismo. evidentemente también el funcionariado. Antes ha dicho Carlos que hay que ser un buen elector, que es lo que te pide el sistema, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser un buen lector. Siendo un buen lector, a partir de ahí creo que podemos construir las cosas. A Pablo Antena le gusta mucho una frase que en su día, creo que se lo dije en Tierra de Cameros, y la apuntó y lo repite muchas veces, que a la que se ha referido José Luis Padrón. Es decir, ya que nos estamos dando cuenta de esto, que eso es, yo creo que es lo importante, darnos cuenta de esto. Porque podríamos no darnos cuenta de esto y venir aquí y decir que, oh, qué importante es la literatura de Pablo, que Pablo es un gran escritor y vende mucho. No, sí, eso no es la cuestión. Aunque no venda un solo libro, Pablo Antoniana es una construcción mental, además de moral. Y claro, esa construcción mental es la que crea andamios para andar en el tiempo, para situarnos en el tiempo. Y como he dicho antes, hay que ir a ella constantemente. Efectivamente, vamos a ver, entrar en la universidad o en el sistema universitario, a mí hubiera sido muy fácil. A mí me quisieron llevar por narices, vamos a hablar claramente para que no crea la gente que estamos aquí, por narices, mi buen maestro Manuel Tillén de Lara, ¿no? Vente conmigo a Bilbao y tal. O sea, que muchas personas, no tengo ningún inconveniente en decirlo, con muchísimos menos méritos mentales y tal, pero sí, eso sí, muy obedientes, que están ya todos en el sistema, han pasado por 5 o 6 partidos políticos, hay que también decirlo aquí, porque los que estamos aquí no hemos pasado por ninguno todavía, vamos a decir, pasamos, y estamos en la vida, que creo que es donde hay que estar. Y después, con todos los respetos, las demás cosas. Pero, ¿dónde estoy ahora? Pues a decir que no, que lo que estoy diciendo es que la universidad, el sistema universitario, no reconoce esta realidad cultural. Evidentemente igual tiene que ser así, pero que hay que decir que esto es así, porque si no la gente se cree que todo está muy bien. De vez en cuando hay unos premios, nos dan la mano las autoridades y tal. Entonces, eso no es así. La mejor forma de reconocer la realidad es ir a ella. Ir a ella, como hemos dicho antes. Y para ir a ella, porque hay muchas muy práctico, hay que decir algo que me parece fundamental. La obra de Pablo también ha ocurrido porque alguien la ha movido. Es decir, Pablo ha construido su obra, ya bastante ha hecho. Ha vivido en esa república moral y mental y física también de llevar en el viejo reino, pero él ha tenido, digamos, la necesidad que tiene todo creador de para expresarse de un soporte, y ese soporte lo ha dado un grupo de jóvenes que iniciaron en la editorial Pamela, Pamplona, la revista Pamela. La editorial Pamela se crea para publicar una novela de Pablo Antoniana, que es pequeña crónica, que es volver a hacer la edición que hicimos nosotros en el 75, y además allí se reconoce, es decir, la cadena está funcionando. Aunque sea en mínima escala, no una gran escala comercial, que es con lo que todo se mide hoy, ¿no? Con la cantidad y no con la entidad de la calidad. Entonces, pues bueno, surge ahí, hay que reconocer y decir que Pamela, que es la principal editora de toda la obra de Pablo, pues da ese salto, inicia a cumplir, sigue Pamela, digamos el testigo, en el tiempo muy difícil, etcétera, hace las ediciones de Pablo, se suma a ese proceso con entera naturalidad Brivencan y también ahora Tartalo. Pero en esas tres editoriales, esos tres soportes, Pamela en unos niveles mínimos. Bueno, Tartalo hoy está en otro sistema editorial, etcétera, ¿no? Ya ha arrojado por un grupo y demás. Pero nosotros y tal indígenas, pues hemos empujado la obra de Pablo Antoniana. Porque evidentemente, aunque Rafael Conti, los críticos más conocidos de los años 60, decían que, oh Pablo, qué gran escritor, nada. Le invitaban a una cosa peligrosísima. Vente a Madrid y ponte a la cola, utilizando una frase que además no la dijo Pío Baroja, ¿verdad? Pero yo he dicho algo que has dicho antes del 98. Y lo he dicho y lo puedo reaccionar. Desde Pío Baroja, o como Pío Baroja, tan solo Pablo Antoniana ha hecho una reconstrucción de la memoria histórica de este pueblo vasco, hasta aquí. Otros han hecho cosas parciales, elementales, cosas muy concretas, historias de este guerrillero o del Pedro Pérez, o del cura no sé. No. Pero lo que es dar un retrato del tiempo, por ejemplo, de todo el siglo XIX, como Pablo Antoniana, nadie, después de Pío Baroja. Y a la par de Pío Baroja. Es decir, que creo que aquí hay referencias que unen todas las cosas y el tiempo. Entonces, luego no podemos hablar de anécdotas, menores, mayores, que si Pío Baroja era más o menos rubio, que si fue no fue Adriana, que si volvió. No. Estamos hablando de cosas muy concretas. Ahí está su obra. Y en la obra de Pablo está eso. Y bueno, y no voy a cantar unas cotillas de la Segunda Guerra Carlista porque no me atrevo, pero ahí está todo. Es decir, Pablo construye y contribuye a una cosa que a él no le gusta mucho, porque él dice que solo hace literatura, pero hace más que literatura. Yo digo que, por ejemplo, Tierra Estéril es un libro maravilloso,
en Tierra Estella hay todo, como en toda la obra literaria, como en toda la narrativa también, porque no se puede disociar el ensayo de lo narrativo en Pablo Antoñana. Siempre hay creencias y construcciones de tono de trama narrativa. Bueno, pues en Tierra Estella hay todo un conjunto de referencias fundamentales de orden antropológico, etnográfico, lingüístico, euskérico, porque hay todo un vocabulario euskera en la zona de la Tierra de la Merindad de Estella, en fin, todo un conjunto de valores de orden histórico que Pablo ofrece y que cultiva, porque además eso sí no está perdido en el tiempo. Por eso digo, esa gran labor de Pablo, que él no le importa, dice, bueno, yo es que he hecho lo que, yo he hecho eso, no, tú no has hecho eso, tú has construido, y has recogido y guardado con cariño no solo la memoria oral, sino también la escrita, papeles, legajos, notas, anotaciones, cositas. Y todo eso además, voy a decir una cosa, cuesta mucho en lo intelectual, porque hay que darse cuenta de que todo eso lo tienes que hacer, pero también en lo material, cuesta mucho, hay que dedicar muchos esfuerzos. Luis, antes que querías añadir algo, me parece... Contradiciendo la idea de frustración. Ya era hora. Yo creo que no se trata de frustración, se trata igual, en mi caso, de cabreo, que es distinto. Se trata de ser rebelde, de rebelarse contra bueno, todo ese tipo de corrupciones morales y todo ese tipo de toda esa amenaza de injusticia, y creo que no solo los más jóvenes, sino todos los lectores, o la no crítica. No, crítica nada, las páginas que dedican libros, que son malas en general, la de todos. Digamos, José Luis. No, yo estoy encantado. Si lo que se trata, sobre todo la juventud, se permite atender a los, ¿no? Y escuchar a los más mayores, que es en este caso... No me vuelvas a llamar mayor, a llamarlo viejo. Los que más saben. Y de eso se trata. Perdón, de eso se trata. De aprender de... No, sí quería decir algo a este respecto, y perdona que me interrumpas. Es que, brevemente, dice, no, Pablo Antoñana, pues parece que está disgustado o cabreado. No. Yo en Pablo Antoñana percibo algo más. Decía Fowler que solo se cabreaban los albañiles, en su casa, decía él, cuando llegaban, ¿no? No sé qué tenía contra los albañiles, pero sí, bueno, lo que iba, que los seres inteligentes se indignan. Y yo creo que lo que se transmite en todo el conjunto de la obra de Pablo es esa indignación frente al indigno. Y eso es revelador, y además es, vamos a decir una palabra que no gusta tanto, simpático, en el sentido más profundo de los dos, del término. Bueno, se trata de aprender, y en Pablo Antoñana se aprende todo eso. Insisto, es un contagio de vida. Su obra es todo un contagio de vida, es un contagio de conducta civil, de todo su patrimonio intelectual y humano. Creo que es en sí misma una universidad pública. Carlos, en definitiva, cabría, ya que estamos acabando, porque nos queda muy poco tiempo, resumir mejor la vida y la obra de Pablo, de lo que se ha podido recoger aquí en los últimos minutos de radio. Resumir es difícil, ¿no? Resumir las cosas tan grandes pues son difícil resumir, pero digamos que, como se está apuntando aquí, de frustración nada, sino simplemente como un signo de afirmación. La resistencia es mucho más vital que el decir que todo va bien, que eso es para mí lo que no es vital. Y pues Pablo representa ese pasear la conciencia por el camino donde le toque vivir y cuando le toque vivir, y simplemente que lo ha hecho extraordinariamente bien, y demuestra que, en fin, que no hace falta necesariamente ser joven para escribir de una forma maravillosa. Es decir, que todos hemos sido jóvenes y todos seremos viejos, ¿no? Pero que Pablo ha sabido recoger en él con especial talento tanto las actitudes como la forma de hacer una extraordinaria literatura, y de recoger en ella, de dar cuerpo en ella, pues quizás a un hombre que no solo hay que conformarse con que sea víctima, sino con que
sea lo mejor hombre posible, ¿no? Y eso está hecho como pasó en su día con Pío Baroja y como en fin, en muy pocos quizás, pero como pasa en los grandes escritores, pues es esa forma especial de ser vital y de ser inconformista del hombre. Pues tenemos que finalizar, tenemos que acabar con estas últimas palabras de Carlos. Estamos en la vida, hemos comentado aquí, porque es donde hay que estar y queremos mostrar nuestra indignación frente a lo indigno. José Luis Padrón, eskerrik asko. Seguiremos en este pequeño diminuto llamado país. Bai, nada será. Carlos, gracias por el bien. Bueno, pues hemos querido reafirmar que se puede ser canalla dentro de la ley. Desgraciadamente, pero ha sido un placer. Y feliz Navidad también, gracias por haber estado aquí con nosotros en esta jornada en la que hemos resumido todo un vocabulario de vida y tiempo que era Pablo y es Pablo Antoniana. Gracias, feliz. Sí. Y gracias también a todas y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Río Ratia, en Radio Popular, compartiendo minutos de radio. Gracias a la sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Cascuntza. Gracias, hasta la próxima ocasión en la que también tendrán la oportunidad de disfrutar de esta pequeña compañía, conversación, temas de debate en los que queremos resumir, acercarnos a la cultura, a la actualidad, al arte, al patrimonio en definitiva de este pequeño llamado país, a la geografía de Euskal Herria.